por este privilegio que tú me das de hablar en tu nombre. Tú sabes que no soy digno de ti, pero por tu gracia y tu misericordia estoy aquí. Gracias por siempre. Bendito seas. Honor y honra a quien lo merece. La palabra que vamos a compartir de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. Lucas 9, versículo 46 al 50. Evangelista según San Lucas 9, del 46 al 50. Cuando estemos listos decimos amén. Y la proclamamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Surgió una discusión entre los discípulos sobre quién es el más grande o el más importante. Jesús, sabiendo lo que pensaban, acercó a un niño, lo colocó junto a sí. Quien recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño de todos ustedes, ese es el mayor. Palabra de Dios. Un aplauso a esa palabra, por favor. Un texto que se encaja muy bien, según mi perspectiva, a los tiempos de hoy, a los tiempos que nosotros vivimos. Y quiero enfocarme en dos aspectos. ¿Cómo pensamos nosotros los hombres y cómo piensa Dios? La lógica del hombre y la lógica de Dios. Y vamos a ver mucha diferencia en cómo nosotros pensamos y cómo piensa el Señor. Dice la palabra que hubo una discusión entre los discípulos y que estaban discutiendo sobre quién era el más grande, el más importante. Aparentemente los discípulos todavía no habían entendido el mensaje de nuestro Señor, de Jesús. Todo lo que el Señor le había enseñado, le había transmitido en todo ese caminar que estuvieron caminando con Él. Todavía los discípulos pensaban como pensamos nosotros, en fama, en puestos, en posiciones, en cosas personales, en cosas pasajeras. Pero Dios, Jesús no piensa así. Jesús opta por lo más pequeño y en este caso usa la presencia de un niño. Dice la palabra que cogió al niño y lo puso en el centro. Todos sabemos, 2000 años atrás, la importancia que tenían los niños en tiempo de Jesús, ¿verdad? En tiempo de Jesús, los niños no tenían mayor importancia, eran insignificantes. Así era. Desde ahí empieza el mensaje de Jesús para nosotros la noche de hoy. Por esa razón Jesús coge a ese niño para enseñarle a sus discípulos qué es lo que en realidad importa. ¿Cuáles son las grandezas que en verdad debemos nosotros enfocarnos? Dice la palabra que cogió al niño y lo puso al centro. Hoy en día es totalmente diferente. Hoy en día los jóvenes de hoy en día, los niños, tienen un valor en la sociedad grandísimo. Se saben defender. Le pasa cualquier problema a un niño, lo primero que le pasa a un adulto si lo maltrata es que va a tener que enfrentar a la justicia. Y si en el caso de ser sus padres pueden hasta perder sus hijos.
Eso es para que ustedes vean la diferencia que tienen los niños hoy a lo que tenían antes. Pues Jesús optó por los niños, por los insignificantes. ¿Qué nos está diciendo el Señor a nosotros el día de hoy? Que nos enfoquemos en las cosas pequeñas, que nos enfoquemos en lo que normalmente nosotros los hombres rechazamos, porque siempre nos gusta la cosa fácil, la cosa cómoda. Pero yo le pregunto, ¿qué importancia tiene tú hacer algo que es fácil, de coger el camino más fácil? Así tú no vas a trascender ante la presencia del Señor. El Señor hoy nos pide a nosotros que optemos por lo difícil, por lo más pequeño, por lo más vulnerables. El Señor nos enseña que debemos ser humildes, que debemos bajarnos, que debemos sacrificarnos. Yo no recuerdo, a lo mejor ustedes se recuerden, de algunas personas, de estos grandes intelectuales o millonarios, por así decirlo, filósofos, lo que ustedes quieran, o un gran jerarca, un presidente. ¿Quién ha trascendido más de cualquiera de esos personajes que le he mencionado que Jesús nuestro Señor? 2000 años después, y todo creemos en Él, lo recordamos y lo seguimos. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó lo que es la grandeza de Dios. Él nos enseñó cómo debemos caminar en la vida, qué es lo importante, qué es lo que no se desvanece. Todo lo de este mundo acaba. El dinero es bueno, pero mal usado, mal distribuido, hace muchísimo daño. La belleza física, muy bien, tú te vas a sentir bien, pero también acaba. Las posiciones sociales, en un momento determinado, son bien para el hombre de hoy, pero todo es superficial, todo es temporal. ¿Qué no es temporal? ¿Qué es lo que en verdad engrandece al ser humano? Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es que hay grandes santos, y le puedo mencionar algunos, entre ellos santos vivientes, para mencionarle al Papa Francisco. Miren la lógica de Dios, cómo el Señor actúa en las personas humildes. El Papa Francisco, un hombre totalmente humilde, que lo que se ha dedicado la vida entera a servir a los pobres, a despojarse hasta de lo que le corresponde, optó por estar al lado del más desvalido, de los más necesitados, de los pobres. Ese ha sido el ministerio del Papa Francisco. ¿Quién ha sido hoy el Papa Francisco? ¿Quién es el Papa Francisco hoy? Nuestro Santo Padre. Miren cómo Jesús, cómo Dios obra cuando tú te entregas en las cosas de Él. Cuando Él sabe que tú estás trabajando en los más necesitados. En el 2005, nadie pronosticó que el Papa Francisco podía ser elegido como Papa. Fue el segundo más votado. Y de todo lo que estaban, en el conclave, era el que menos, nadie lo profetizó, porque era el del perfil más bajo de todos. Sin embargo, posterior a eso, fue elegido Papa. Eso es para que ustedes vean cómo el Señor recompensa cuando tú eres humilde de corazón.
El Señor no se queda con nada que tú le des. Nada de lo que tú haces por ese niño, por ese pequeño, por esa persona que no tiene cómo valerse. El Señor no se queda con nada. El Señor te lo multiplica 1000 por uno. ¿Cuánto dices? Amén. Amén. Esa es la lógica del Señor. Por eso el Señor el día de hoy nos invita a todos a que seamos humildes, a que seamos misericordiosos, a que le demos la mano al hermano en momentos de debilidad, en momentos en que esa persona necesita que le den una mano amiga. Por eso el Señor puso ese niño en el centro de los discípulos, para enseñarle a ellos que no son las posiciones lo que importa, que lo que importa es lo que tú lleves dentro. Esa es la lógica del Señor. Seguimos leyendo. En el versículo 49, Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no sigue con nosotros. Jesús le respondió: no se lo impidan, quien no está contra de ustedes, está con ustedes. Muchas veces nosotros pensamos que la verdad solo la tenemos nosotros. Y muchas veces marginamos a otras personas. Muchas veces tú de tu manera también estás con el Señor. Tú a tu manera estás evangelizando. Tú a tu manera estás sirviendo al Señor. Por esa razón Jesús es cortante en su respuesta a Juan. No se lo impidan. Si él está haciendo mi voluntad, no está contra mí. Amén. Eso es bueno que lo tengamos presente. Muchas veces nosotros nos sentimos que la razón y la verdad solamente la tenemos nosotros. E incluso criticamos a otras personas que porque a lo mejor no pertenecen a nuestros círculos, ya sea de oración, a nuestros círculos sociales, pues queremos marginarlo como que la verdad solamente es de nosotros. Y no es así, queridos hermanos. Todo el que no está contra de Dios está a favor de Dios. Y si usted está evangelizando a su manera, pues bien por usted. Yo le aplaudo. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Lo importante es condolerse del dolor ajeno. Eso es lo que trasciende en la lógica del Señor. La lógica del Señor no es optar por el camino fácil. ¿Qué de extraordinario tiene para un padre de familia? Yo le pregunto, darle una buena educación a sus hijos. No tiene nada de extraordinario. Es su deber. ¿Qué de extraordinario tiene usted solamente de sustentar a su familia? Pero fuera parte de su familia, ve a alguien ahí rodando con frío en invierno y usted mejor voltea la cara para el otro lado. Pero sin embargo, muchos de nosotros nos damos golpes en el corazón, en el pecho, aquí, y no bien salimos ahí afuera y damos el peor testimonio de vida. No tiene nada de extraordinario cuando solamente pensamos egoístamente en nosotros. Por esa razón es que el Señor pone a un niño, no porque era un niño, no porque era un niño. El mensaje es porque el niño no tenía valor en ese tiempo. Le está enseñando a sus discípulos que lo que importa no son las posiciones, que no son los puestos,
que no es al lado de quien yo esté, que no es que hoy yo esté aquí y que porque no, eso no es lo que importa. Al contrario, lo que importa es llevar de la mano al que necesita una mano en un momento determinado. Ese es el mensaje que el Señor quiere para cada uno de nosotros hoy. Ese es el mensaje que el Señor quiere, que cuando nosotros salgamos por esa puerta, salgamos cambiados. Que vamos a poder evangelizar con nuestros actos. Que a todo el que necesite una mano amiga se la demos. Aquí hay muchísimos jóvenes en esta asamblea. Y yo miro que están perseverando, están viniendo aquí a los pies del Señor. El Señor me puso en mi corazón ahorita que les diga que no se desanimen, que no importa lo que ustedes estén pasando, que no teman acercarse a ninguno de nosotros, que no teman acercarse a Él, a venir aquí hacia los pies de Él, que esta, su comunidad, lo espera con los brazos abiertos. Y que estamos aquí para darle una mano amiga cada vez que ustedes lo necesiten. Ustedes son lo que nosotros queremos, que caminemos juntos en los caminos del Señor. Que juntos crezcamos juntos. Así que les pido que no se desanimen y que sigan perseverando. Ustedes son esos chiquillos a quien el Señor hoy nos está trayendo este mensaje. Nosotros queremos caminar con ustedes. De nada sirve dar un mal testimonio y no acercarlo y hacer que ustedes se alejen. El Señor quiere que ustedes estén con Él, que todos caminemos con Él. Y que de la mano de Él vamos a salir más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea Dios. Ese mensaje es para cada uno de ustedes. Pues, queridos hermanos, desde lo más profundo de mi corazón, yo le quiero pedir a todos. Yo soy el primero que debo cambiar. De que entendamos cuál es la lógica del Señor. Dónde nosotros estamos parados cada uno. El Señor hoy está siendo claro con nosotros. Nos está pidiendo que seamos más humildes de corazón. Que nos duela la necesidad ajena. Que no tan solo pensemos en nosotros. Es muy fácil muchas veces uno solamente hacer lo que a uno le conviene. Pero eso no engrandece en la lógica del Señor. Lo que engrandece es la sensibilidad que cada uno de nosotros tengamos contra nuestro prójimo. Y yo quisiera que cada uno de nosotros nos hicieran un análisis de dónde nosotros estamos parados. De qué el Señor quiere de nosotros, de cuáles cambios nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, de que nosotros entendamos que hacer el bien al más desposeído es lo que en verdad engrandece al ser humano. De nada nos sirve acumular cosas solamente para nosotros. Eso es pasajero. Lo que nos va a llevar a la vida eterna en los brazos del Señor, nuestro Señor Jesús, es nuestro buen caminar aquí en la tierra, nuestras obras, nuestras caridades. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y yo se lo pido, y ojalá que nosotros podamos entender este mensaje, que no es lo grande, no es la posición. Por el contrario, lo mejor es optar por lo más pequeño, por lo más humilde y trabajar
en pro de llegar todos juntos a la casa de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues le voy a pedir que oremos. Mientras más oramos por un objetivo, no importan las dificultades por las que nosotros estemos pasando, siempre recuerden, orar más, vas a sufrir menos. Mientras más oremos, menos vamos a sufrir. No importa qué tan grandes sean las pruebas en las que estemos pasando, con Él va a ser más suave el camino. Sin Él sufriremos más. Amén. Señor Jesús, te pido, mi Señor Jesús, que nos ayude a cambiar lo que necesite ser cambiado. Que me ayude a poder mirar a mi alrededor a quien necesita una mano amiga. Que me ayude, mi Señor Jesús, que nos ayude a brindarle un abrigo al que lo necesite. Ayúdame a tomar de la mano al que necesite una mano amiga. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser mejores personas, a entender tu lógica, mi Señor Jesús, a caminar contigo, a ser mejores personas, a ser más humilde, mi Señor Jesús. Ayúdanos a ser más misericordioso, mi Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a esos dones que tú nos has dado, a poder ponerlo al servicio de los demás, mi Señor Jesús, para que todos podamos crecer junto a ti, mi Señor Jesús, y alcanzar la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios lo bendiga, queridos hermanos.